I just want them back. I just want them to come back. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Gabo Análisis y en esta ocasión haremos un análisis del lenguaje no verbal a uno de los hombres más odiados de la última década. Estoy hablando de Chris Watts, quien asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijas. Probablemente ya hayas visto este caso en un documental de Netflix o en algún hilo de Twitter lo hayas leído, pero lo que te voy a mostrar a continuación es totalmente diferente. Vamos a abordar el tema desde un ángulo totalmente distinto, en donde vas a poder ver sus expresiones faciales y señales que ya dan indicios de que él era sospechoso. Este análisis lo vamos a hacer basado en el sistema de codificación del psicólogo Paul Ekman, FACS. Así que si te llama la atención, quédate en este video. Antes de empezar con el análisis, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Subo contenido diariamente en TikTok y en Instagram, en donde somos 50,000 y subo contenido diariamente sobre temas psicológicos y casos criminales. También en mi cuenta de Instagram, donde puedes escribirme y contactarme directamente. El link de mis 2 perfiles te lo voy a dejar en la descripción de este video y no olvides que puedes comentar y dar tu opinión al respecto. Así que sin más, comencemos con el análisis. Una de las preguntas que la ciencia ha intentado resolver es qué motiva a alguien a cometer un crimen. ¿Por qué alguien que a simple vista parece una persona común y corriente es capaz de asesinar a alguien? ¿Es un impulso y en caso de serlo se puede controlar? ¿O acaso asesinar a alguien es algo que ya se tenía pensado con anticipación? A medida de que ha evolucionado el estudio sobre la mente criminal, nos hemos dado cuenta de que lo único que cambia es el protagonista y la forma en que se lleva a cabo el crimen, porque los motivos siempre son iguales. Cada vez que vemos una fotografía de personas sonriendo en redes sociales, asumimos por lo general que las personas son felices. Quizás la principal razón de que hagamos esto sea porque omitimos que la principal mentira en el día a día de cualquier ser humano es fingir estar bien para así no tener que dar explicaciones a las personas en la sociedad. Chris Watts, el hombre que asesinó a su esposa embarazada y sus 2 hijas, vivía en Frederick, Colorado, y se desempeñaba trabajando como operador en una empresa petrolera. Hasta tiempo antes del incidente, era un maravilloso padre de familia, que aparentemente tenía una vida normal. El crimen fue cometido entre la madrugada del 12 y 13 de agosto del 2012, luego de que su esposa llegara a trabajar con su amiga, quien la recogió del aeropuerto para dejarla en su casa esa madrugada, con la condición de que al día siguiente, ésta la recogería nuevamente para llevarla a su cita con el obstetra. La mañana siguiente, Nicole llama a Shannon, pero al ver que no responde decide acercarse hasta su casa, y al ver que están sus cosas, le llama mucho la atención. Su instinto le decía que debía llamar a la policía, y aquí es donde todo comienza a ponerse muy interesante. Un oficial de la policía ya había llegado a la casa de Chris Watts. Chris no sabía que los policías irían a su casa, pero lo sospechaba, puesto que fue Nicole quien le dijo que probablemente los llamaría, por lo que tuvo el tiempo suficiente para pensar en lo que diría y calmar así su ansiedad. En este momento en el que se saludan, vemos sus párpados inferiores tensionados, elevación del interior de las cejas y arruga en el medio del entrecejo. Esta es una expresión facial de miedo. No se podría decir de una vez que es por el oficial, porque puede ser provocada por el fuerte sol que se ve que hace en ese momento. La expresión facial se intensifica mucho más cuando el oficial empieza a decir el motivo por el que está allí, lo que indica que entonces sí era una expresión de miedo. Miedo por no saber si el oficial ya sabía su crimen o si se saldría con la suya. Hi, sir. Here, I'm Officer James Frederick, PD. What's your name? Nice to meet you. So we're just waiting for our sergeant to come over, and we'd like to go through your house. Are you okay with us searching through your house? All right. We'll have you sign a consent form. We'll grab that. You don't plan on going anywhere, right? No, I was just gonna walk around the neighborhood just to clear my head. Yeah. Which company do you work for? Anadarko. Anadarko. What do you do for them? Operator. En este punto ya podemos ver con más claridad ciertas cosas. Hubieron detonantes que pusieron nervioso a Chris Watts, que ya daban indicios de que él era el sospechoso. Lo primero es que este gesto de batir lo que tenía en sus manos lo hace justo cuando el oficial le dice que entrará a su casa, lo que demuestra nerviosismo y ansiedad. Su voz es baja y entrecortada, una voz que todos nosotros hemos tenido en situaciones de miedo intenso, o cuando tenemos un nudo en la garganta. El oficial le dice que si tiene algo que hacer, a lo que él le responde que solo pasear por el vecindario, para despejar su cabeza. Pero al hacerlo muestra nuevamente una actitud sospechosa. Desvía su mirada al momento de responder, lo que demuestra que no hay nada de cierto en lo que dice. Alejar la vista cuando hablamos solo demuestra que hubo algo que generó mucho miedo o estrés y necesitamos ganar tiempo para pensar. Nuevamente, actitudes que son extrañas en alguien que no es sospechoso. Es muy interesante que en el momento en que hablas sobre la compañía en la que trabaja, usas esto como el mutismo. El mutismo es la acción de cerrar por completo tus labios, o mejor dicho, una forma inconsciente que tenemos de no querer decir ni una palabra sobre el tema. Mirada gacha, por otra parte, vemos en el libro del psicólogo Paul Ekman que está presente en sentimientos de culpabilidad. Is that a ring out there? Oh, that was... No, the doorbell, is that a ring
Yeah, doorbell? like when you got a visitor, it does. But I don't think the speaker is on to where you hear it. Like by. Okay. I guess my question for you is, would it show her leaving with the kids? Did you have any alerts? If she came out here, yes. Like if. Did you have any alerts today with that? Just when her friends were here. Then, do your kids have like a favorite pair of shoes that they normally wear? Favorite pair of shoes? Yeah. No, they have all their shoes are in the closet right here. Do you know which ones they normally wear? Este fue el momento clave que determinaba que Chris Watts era sospechoso, un momento en el que alguien con algo de conocimiento en psicología humana hubiese descifrado, y aquí está el porqué. Su esposa y sus 2 hijas supuestamente están desaparecidas. Cuando las preguntas son directamente hacia él, su rostro se pone tenso, rojo y con una expresión facial de miedo. En el momento que la atención se desvía, en este caso la pregunta que le hizo el oficial de cuáles eran los zapatos favoritos de sus hijas, él siente alivio. De hecho, ante todo el drama de la supuesta desaparición, se atreve a sonreír en un par de ocasiones. Esta sonrisa no es genuina. No hay signos como la pata de gallo en sus ojos o que actúe el músculo cigomático mayor. Esa sonrisa es una manera en que su cerebro quiso liberar la tensión que él sentía en el momento. Él realmente necesitaba eso, una excusa para calmar su ansiedad. Sonreír en momentos de tensión hace que tu cerebro entienda que el problema no es para tanto. Siguiendo con el porqué de la importancia de este momento, él se aleja de lo que realmente importa, para hablar sobre algo que no tiene nada que ver. Nos da a entender de que en realidad no siente importancia por el asunto. La siguiente pregunta que le hizo el oficial es qué tipo de medicamentos toman sus hijas. La dificultad que tiene para responder con su voz entrecortada es porque la pregunta lo obliga a recordarlas, y ya sabemos lo que acababa de hacer con ellas. Esto realmente lo ponía bastante estresado, lo suficiente como para crearle inestabilidad emocional. Tambalearse de esa manera mientras habla indica que estás inestable emocionalmente. Your kids take any medication? TC takes Singulair and Omeprazole. How often? Singulair is every night for allergies, and Omeprazole for the acid reflux. And when did you guys get back? I think I went back to work on the 8th, so we got back on the 7th. Okay. And then she left for Arizona on Friday and got back last night. Chris habla también de la última vez que vio a su esposa. Dice que fue el viernes y que luego la noche anterior. Pero si miramos su rostro en ese momento, veremos que tiene una clara expresión de ira y miedo plasmada en su rostro. El miedo es una emoción que aumenta los niveles de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo, lo que acelera nuestro ritmo cardíaco, la respiración, y también hace que nos falte el aire, provocando que así abramos la boca. La suma de comportamientos y gestos que ha tenido hasta ahora son suficientes para determinar que si no ha sido el culpable de la desaparición, algo ha tenido que ver. Pero no es suficiente para los agentes. Ellos deben continuar con su labor, aun si él les parece sospechoso. Después de estar en su casa, los oficiales y Chris Watts van a la casa del This is him at 517. Get everything back in. Be easier, so lugging everything out there, all the tools that I had to bring in. His camera's I would have got it. like Right. we had issues the other week. Her walk it out. That's why her friend said it was low blood sugar. And see, El vecino se percató de que Chris Watts era sospechoso apenas en los pocos minutos que lo vio. El vecino decía que Chris normalmente era introvertido y que apenas hablaba, y que en ese momento daba explicaciones de cosas innecesarias. Profundizando más, vemos que hay un controlador de ansiedad que es el teléfono. Lo ayuda a pensar y a desviar la atención y no hacer contacto visual con los oficiales. Su voz es baja y apenas observa lo que debería. En esta escena, la mano en el pecho como quien tiene una dolencia y mira hacia la puerta buscando una vía de escape. Un comportamiento común que tenemos las personas cuando algo no nos agrada es no visualizarlo. En pocas palabras, no hacer contacto visual y centrarte en algo que no te aporta nada dice que escondes algo. Todas las personas están viendo la cinta de grabación, pero él no. Él está de espaldas, lo que en comportamiento no verbal es una forma inconsciente de querer esconder algo. Su esposa e hija están supuestamente desaparecidas, y darle la espalda a la única evidencia que tienen hasta el momento no tiene mucho sentido por donde lo mires. Pero los oficiales de la policía no pueden simplemente detenerlo por parecer sospechosos. Ellos deben llevar la situación y volverse a sus amigos.
ganarse su confianza, para que así luego él confíe en ellos y pueda contarles lo que sucedió. Al día siguiente, Chris apareció en la televisión. Uno de los comportamientos más comunes en los asesinos es que se involucren en la búsqueda o en la investigación. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. That's it. I can take that mic off you. Ya lo hemos visto en el caso de la desaparición en España del niño Gabriel Cruz. Su madrastra le quitó la vida y por más de una semana estuvo participando activamente en la desaparición, apareciendo también en los medios y dando falsos testimonios. En este caso, Watt fue a pedirle a su esposa muerta que si estaba en algún lugar que volviera. Analizando sus microexpresiones, no hay angustia, tristeza o decepción en su rostro. Lo que sí vemos es que presiona fuertemente sus brazos a la altura de su estómago, cubriendo una parte vulnerable de su cuerpo. La tensión del agarre indica que no está cómodo, que él está sintiendo una emoción negativa y está a la defensiva. Nuevamente, esto nos dice que la persona está fingiendo, o al menos escondiendo algo, porque alguien que es inocente intentaría ocultar su estado emocional. Hasta el momento, la única evidencia era el comportamiento sospechoso de Chris Watts, quien estaba a punto de ser interrogado y desenmascarado de la mejor manera. Si quieres ver su lenguaje corporal durante el interrogatorio, por favor házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Gabo Análisis, hasta un próximo video.